Hola, buenos días. Que el Señor les esté dando un día muy especial. Y bueno, el día de mañana se celebra a las madres, así que vaya una felicitación de nosotros para todas las mamás. Que pasen un bonito día junto con su familia. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a comenzar con la exposición de la palabra para este día y vamos a orar pidiéndole a nuestro Dios su bendición. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te suplicamos que tú nos bendigas, que tú toques nuestra mente y nuestro corazón. Queremos oírte, queremos saber lo que tú tienes para nosotros el día de hoy, entenderlo bien, Señor, para poder honrarte poniéndolo por obra. Bendícenos a todos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues estamos hablando de Hechos y en esta ocasión vamos a estar hablando del capítulo 8, del verso 4 hasta el verso 25. Para que usted lo tenga por ahí presente, yo les insisto, sí, aunque aparecen los versos ahí en la pantalla, bien haría en que esté usando su Biblia de vez en cuando para que la costumbre no se pierda. Y vamos a empezar porque estamos hablando de Hechos. Y la semana pasada decíamos que la lucha entre la luz y las tinieblas se ha llevado a cabo desde la creación. Las tinieblas hablan del pecado, el engaño, la mentira, la ignorancia, la maldad, la muerte y el infierno. La luz nos habla de la vida, la salvación, la verdad, el conocimiento, el bien y el cielo. Las tinieblas nos hablan de Satanás y la luz nos habla de Dios. Y mientras no venga el Señor Jesucristo a establecer su reino, las tinieblas permanecerán en el mundo, pero las tinieblas nunca vencerán a la luz. Jamás sucederá eso. Cuando Juan escribió su evangelio, en el capítulo 1, el evangelio que lleva su nombre, lleva en el capítulo 1, verso del 1 al 5, dice así. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Por qué estoy leyéndole a usted este versículo si nuestro texto principal está en el libro de los Hechos? Porque quiero que entienda algo muy especial sobre lo que es la lucha entre la luz y las tinieblas. Juan utilizó aquí una palabra muy interesante que se nos traduce como no prevalecieron. La palabra en griego es akatalambano. Cuando se nos traduce no prevalecieron, también se puede traducir como no pueden comprenderla o no la pueden comprender. Juan probablemente, guiado por el Espíritu Santo, hizo un juego con esta palabra para mostrarnos dos ángulos de la lucha entre la luz y las tinieblas. Por un lado, entonces, nos habla de que las tinieblas nunca pueden vencer a la luz, no prevalecieron o no prevalecen contra ella. Y es claro, por ejemplo, que en una habitación totalmente oscura, póngale usted lo grande que quiera esa habitación, pero si se enciende una pequeña luz, todas esas tinieblas nunca van a vencer a esa luz. La luz siempre va a vencer a las tinieblas. Y por el otro lado, lo que está diciendo Juan es que los que viven en las tinieblas jamás podrán comprender a la luz. Jamás podrán comprender a la luz. Como podemos ver entonces, esta palabra tiene dos sentidos. Y Juan nos enseña desde el principio del evangelio que lleva su nombre que hay dos cosas que suceden entonces cuando la luz viene. Pero mire, la luz es Cristo Jesús. Él es la luz que nadie puede apagar. No la han podido apagar el pecado del mundo, no la han podido apagar todos los siglos y siglos de maldad que ha habido sobre la tierra, no la ha podido apagar la infidelidad de los creyentes, no la pudo apagar Herodes cuando asesinó a los niños menores de 2 años, no la han podido apagar aquella
religiosidad que llevó a Cristo Jesús a la cruz. No lo han podido apagar todos los mentirosos y engañadores que ha habido a lo largo de la historia. Es más, no la ha podido apagar ni siquiera la falsa ciencia. A través de la historia han querido desprestigiar a Dios, a Cristo y a los creyentes. Pero, como dice Juan ahí en esa fracción que acabamos de leer, la luz en las tinieblas resplandece. No la han podido apagar ni podrán apagarla nunca jamás. Desde el principio, la Biblia en Génesis 3:15 nos habla de que Satanás asestó un golpe a Dios cuando engañó a Eva. Pero ese golpe es comparado con un golpe en el talón. ¿Es doloroso? Sí, mucho, pero en nada se parece a un golpe mortal. Y entonces, en cambio, Cristo Jesús en la cruz sí asestó un golpe mortal a Satanás. Y él está rabioso, está enojando. Por eso nosotros vemos que están pasando cosas como las que vivimos en el mundo. Él está intentando dañar al pueblo de Dios, está intentando dañar al mundo, está intentando evitar que más gente venga a Cristo Jesús a la salvación, porque no puede dañar a Dios, pero sí puede dañar a su creación, sí puede dañar a aquellos que Dios creó a su imagen y semejanza. A él lo creó como el ángel más bello del cielo, pero no lo creó a su imagen y semejanza. Y esa rabia de Satanás está desatada contra nosotros que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Por eso dice la Escritura en cuanto al enojo del maligno, ahí en Apocalipsis capítulo 12, verso 17 dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Esta mujer es un tipo o una figura de Israel, el pueblo de donde nacen las 12 tribus y de donde viene el Mesías. Cuando estoy hablando de que esta mujer es un tipo o una figura, estoy hablando de un modismo hebreo que representa una realidad espiritual futura. Y lo estamos viendo precisamente en lo que es la materia de hermenéutica. Por eso estoy haciendo este señalamiento. Y entonces, bueno, dice ahí que se llenó de ira el dragón y se fue a hacer guerra, dice, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Estas palabras, el resto de la descendencia de ella, también somos nosotros, los cristianos, porque aunque no somos israelitas, somos los hijos de Dios. Al haber nacido de nuevo en Cristo Jesús, entonces somos constituidos hijos de Dios. El Señor Jesús es judío y nuestras raíces entonces son judías. Por eso nuestra fe es una fe judeocristiana. Satanás es enemigo de Dios y es nuestro enemigo, porque nosotros somos los hijos de Dios. Pero como dice Pablo también, en Cristo, digo, para que no nos preocupemos, dice, somos más que vencedores. No habría que tengamos un enemigo como Satanás que está rabioso, está furioso y está tratando de hacer todo el mal que puede en este mundo. También el apóstol Juan, en el capítulo 12, ahí donde estuvimos, pero ahora en el verso 11, fíjense lo que dice. Dice, y ellos, o sea, se refiere a los creyentes, le han vencido por medio de la sangre derramada del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Por el testimonio que ellos dieron. Dicho en otras palabras o de otra manera, el mensaje que llevaban iba paralelo a su comportamiento. Y entonces estos hombres, dice, estos creyentes, hombres y mujeres, dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. De esto hemos estado hablando estas últimas semanas. Cargar la cruz significa estar dispuestos a ir a la muerte por Cristo Jesús. En Romanos 8:36 se lo digo y se lo voy a estar mostrando en la Escritura para que usted vea que el Señor nunca nos ha engañado, nunca nos ha pintado un campo lleno de rosas, ¿verdad? Y sin ningún problema. Por el contrario, estamos en un mundo hostil que fue hostil a nuestro Señor y Salvador por el pecado y que por lo tanto es hostil también a nosotros. Es un mundo que nos dice 1 Juan capítulo 5 verso 19, está en control de Satanás.
Y entonces Pablo, cuando les escribe a los romanos en el capítulo 8, verso 36, dice que por la fe siempre estamos expuestos a la muerte. Somos como ovejas que son llevadas al matadero. Pero otra vez, no hay por qué sentir pesar o preocuparnos, porque la Escritura dice que a pesar de eso, somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Tenemos un enemigo que es enemigo de Dios, y aunque esté vencido, es un enemigo peligroso. Pablo nos lo dice en Efesios capítulo número 6 y nos recuerda que estamos en una lucha contra huestes espirituales de maldad. No es que sea la carne, no es que sean los hombres, sino es todo lo que está detrás de ellos, lo que está moviendo la agresividad, la violencia contra el ser humano y en especial contra la iglesia de Cristo Jesús y contra su pueblo Israel. Esto no es raro. Mire, por ejemplo, cuando ha terminado una de las guerras, sobre todo las guerras mundiales, cuando uno de los países o los países ya se han rendido, esto no quiere decir que de forma automática cesa la violencia, porque no cesa de un momento a otro. Se sigue habiendo masacres, se sigue asesinando gentes hasta que no les llegue la orden de detenerse. Pero aún así, por la historia sabemos que los derrotados, por la furia, por el coraje que sienten al ser vencidos, cometen muchos asesinatos como para desquitarse. Les duele la derrota. Ese es el caso de Satanás. Sabe que está derrotado y le duele su derrota y entonces quiere hacer el mayor daño posible. Así que alertas, mis queridos hermanos y hermanas. Satanás sabe que está derrotado, pero cuídate. Está atento, no te duermas, porque el enemigo acecha. Nos lo advirtió Pedro. Pero la Escritura también nos muestra, fíjate, que nuestro enemigo, aunque rabioso, está derrotado. Colosenses capítulo 2, versos del 13 al 15 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, porque no éramos, ni somos, ni seremos judíos, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Y así anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. El acta a la que se refiere Pablo es un documento que se usaba para señalar cuando se tenía una deuda comercial. Podemos hablar de este documento como si fuera un pagaré. Y que al no ser pagado, obviamente, pues se sentenciaba al deudor por culpable por no haber podido pagar. Esa deuda Cristo la anuló, es lo que nos está diciendo Pablo. Cristo la anuló cuando dijo en la cruz, antes de entregar su espíritu, dijo la palabra en griego tetelestai, o sea, todo ha sido pagado, ya no se debe nada. Esto lo podemos leer en el Evangelio de Juan, en el capítulo 19, verso 30. Consumado es, así se nos traduce. Entonces, dice esa acta que nos era contraria, porque claro, nos llevaba a la condenación, quitándola del medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió, dice la Escritura, públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Los exhibió ya vencidos. Así que la luz nunca ha sido vencida ni será vencida, porque la luz en este caso, cuando estamos hablando de las cosas espirituales, la luz es Dios mismo. Aunque a nosotros nos parezca que en ocasiones las tinieblas son las que tienen el control del mundo, el control de las cosas, eso es solo la apariencia, porque Dios está obrando para su gloria y para llevarnos a su reino celestial. Lo digo porque acabamos de leer en el capítulo número 7 el asesinato de este hombre piadoso llamado Esteban. Y entonces pareciera que el mal triunfa, pero no es así. Dios usa todo para cumplir su plan. Así que aunque a ti te parezca que las cosas van mal en tu vida, si estás siguiendo a Dios, no te preocupes. Es parte del plan de Dios para que te vaya bien. Tú estás siendo bendecido por Dios. Así que
es precisamente en Hechos capítulo 1, fíjate, te voy a mostrar cómo todo está en control de Dios, porque en Hechos capítulo 1, verso 8, el Señor le dijo a sus discípulos que debían llevar el mensaje de salvación a Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo es que entonces el evangelio comienza a ser llevado en Jerusalén? Porque ahí estaban todos muy cómodos en Jerusalén. Incluso quizás había áreas en la misma Judá que no habían sido evangelizadas, porque la Escritura nos dice, fíjate, en el verso 1 de ese mismo capítulo, que después de la muerte de Esteban hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos, dice ahí, fueron esparcidos por la tierra de Judea y Samaria. Dios utiliza las situaciones para hacer que su pueblo se mueva de acuerdo a su voluntad. El verso 8 de ese mismo capítulo nos dice, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí vemos entonces, fíjate que se empieza a cumplir Hechos 1:8 y entonces el evangelio comienza a ser llevado más allá de Jerusalén. Empieza a llenar toda Judea y atraviesan hacia el norte a Samaria para llevar el evangelio. Dios a veces mueve el nido, hermanos, porque estamos muy cómodos y sentimos que, bueno, ya somos salvos, ya estuvo bien, ya no importa lo que pase, estamos equivocados. Dios utiliza entonces las calamidades de la vida para que los creyentes hagamos la voluntad de Dios, para que los creyentes hagamos lo que debemos hacer. La razón por la cual estamos nosotros en este mundo debe ser cumplida. Y Dios, como le digo, a veces nos mueve el nido. A veces piensa uno que las cosas que nos están sucediendo solamente tienen que ver con Satanás. Pero nosotros debemos preguntar, a ver, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Qué está haciendo Dios en tu vida? Y a veces solamente decimos que porque estamos siendo bendecidos, que porque nos está yendo bien, entonces está Dios con nosotros, pero estamos equivocados. Porque muchas veces, y lo puedes ver en la Escritura, Dios está utilizando las situaciones adversas a la vida de los creyentes para despertarnos, para despabilarnos, para avivarnos, para que nosotros vayamos adelante en la fe, para que nosotros maduremos, crezcamos en la fe. Así es también como Dios nos edifica. Cuando pone delante de nosotros los problemas y nosotros con fe, con ánimo, los vamos superando, vamos aprendiendo entonces que no es solamente cuando estamos bien que Dios nos está bendiciendo aún en medio de la tormenta. Sí, es cierto. A veces pensamos que el diablo es el que nos está atacando, cuando es Dios el que está permitiendo esta situación para que despiertes, para que te avives, para que te acerques a Él y hagas lo que debes hacer. Esto que pasa, no sé, mira, en tu vida puede estar pasando alguna situación difícil, pero ve la situación mundial. Si Dios la está permitiendo, lo hemos dicho, es porque Dios está esperando algo, tanto de los no creyentes como de los creyentes. Qué triste es ver y escuchar testimonios tales que muchos que asistían a la iglesia se están yendo. Pero mira, entonces Dios está utilizando este tiempo para hacer como una coladera y empezar a purificar su iglesia. Mantente firme. No dudes de que Dios está obrando. Eso es lo que Dios quiere que veamos. ¿Por qué murió Esteban? Un hombre justo, un hombre de un gran testimonio. ¿Por qué murió? Dios utilizó su muerte para despertar a la iglesia que estaba cómodamente en Jerusalén. Así que Dios no ha perdido el control de nada. Mira, en el verso 4 se nos dice que fueron esparcidos por todas partes. Parecería que entonces no se estaba cumpliendo el plan de Dios. De Hechos 1:8. Pero mira, es Lucas el que está escribiendo el libro de los Hechos. Y entonces él lleva toda una secuencia según es guiado por el Espíritu Santo.
En el capítulo 8, en donde estamos, nos habla de esto, que salieron esparcidos por todas partes, y 3 capítulos adelante nos muestra qué es lo que significa esto de que esparcidos por todas partes. Porque si bien al principio del capítulo se nos dice que fueron esparcidos a toda Judea, a Samaria, obviamente Jerusalén ya estaba evangelizada. Pero en Hechos 11, en el verso 9, nos dice así Lucas: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía. Si puedes ver el mapa que te está siendo puesto ahí en la pantalla, Fenicia es la franja hacia el norte de Israel que está pegada al mar Mediterráneo. La isla de Chipre está enfrente y casi enfrente de él se encuentra Antioquía de Siria. Ahí la puedes ver tú precisamente en el mapa. Y Antioquía, fíjate, ¿por qué se menciona esto? Porque es importante. No son palabras de más. Se menciona Fenicia, Chipre y Antioquía, porque Antioquía, quiero recordarte, es la cuna de las misiones para alcanzar a los gentiles. Por eso vemos, mira, Jerusalén, Judea, Samaria, Fenicia, Chipre, Antioquía. Dios no ignora lo que estás pasando, así como no ignora lo que estaba pasando en Jerusalén en aquellos días. Por eso te recomiendo, examina tu vida para que veas qué es lo que está esperando Dios de ti. Cuando Él permite las situaciones difíciles, situaciones muchas veces desconcertantes para nosotros, Él las está permitiendo por una razón. Tiene un plan, tiene un proyecto en tu vida. No eres un número en una institución. Eres una persona que ha salvado a Cristo Jesús, que ha tocado el corazón de Cristo Jesús y que entonces tiene un propósito para ti. Así lo hizo en esta situación, en este caso, con la muerte de Esteban. Él la permitió. Y por recordarte, simple y sencillamente decíamos, Esteban no se sentía defraudado porque él murió y sus demás compañeros vivieron. O sea, aquellos 6 de los 7 vivieron. Él, por el contrario, honró a Dios y pidió a Dios para que no les contara como pecado a quienes lo estaban asesinando. En el verso 5 se nos habla de otro de esos 7 que fueron llamados a servir las mesas, a atender lo material en la iglesia. Ahí cuando vimos, si tú te acuerdas, el capítulo número 6. Este hombre de que se habla ahí es de Felipe. Felipe, otro hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y lleno de sabiduría. Y si nosotros nos preguntamos, ya que fueron esparcidos, dice, por Judea y Samaria, si tú te preguntas, y bueno, ¿quién es el que llevó el evangelio a Samaria? El verso 5 nos dice que fue Felipe precisamente. El hecho de ser llamado a servir mesas, a atender lo físico de la iglesia, nunca te debe desmotivar. No es que sean los pastores y los ancianos los que son más usados por Dios. No, lo somos todos. Todos somos iguales a los ojos de Dios. Lo único que quiere es que le entreguemos nuestro corazón para poder utilizarlo para su gloria y para tu bendición. Así que Esteban y Felipe no se detuvieron en su crecimiento espiritual porque fueron llamados a atender lo material de la iglesia. Entregaron su corazón a Dios y Felipe fue utilizado por Dios para llevar el evangelio de salvación a esta raza tan desprestigiada a los ojos de los judíos. Y estaba desprestigiada, te recuerdo nada más, porque por ahí del año 721-722 los asirios vinieron, invadieron el reino del norte y se llevaron cautivos a la mayoría de los habitantes de lo que era Samaria. Y entonces trajeron asirios y trajeron gentiles a Samaria, y a los que se habían llevado los llevaron a sus naciones que ellos tenían dominados, y ahí se mezclaron. Los obligaron básicamente a mezclarse con otras razas, y esto, a los ojos de los perfectos religiosos judíos,
pues era algo malo. Por eso no los querían, por eso evitaban pasar por Samaria. Rodeaban con tal de llegar a Galilea y de Galilea a Judea por no toparse con ellos. En el capítulo 4 del Evangelio de San Juan vemos que este tema fue tocado cuando el Señor Jesucristo habló con aquella mujer samaritana. Puntos claves y esenciales. ¿Dónde se adora realmente a Dios? ¿Allá en el templo de Jerusalén? ¿O aquí en el monte Gerizim, aquí en Sicar, en el monte que nos dio nuestro Padre? Felipe no permitió que la idea del racismo le impidiera llevar el mensaje de salvación a esta nación. El Señor, desde que Él comienza su ministerio, comienza a derribar barreras de género, barreras clasistas, barreras racistas. Y es lo lógico que sus seguidores también lo hagan. Y ya lo hemos visto en el libro de los Hechos. Es derribado el clasismo, es derribado los problemas de género, son derribados los problemas de racismo. Y también estamos viendo que es derribada aquella barrera tan grande que es el poder religioso. Luego se nos dice que la gente de Samaria, con un mismo ánimo, dice ahí en la escritura, estaban atentos al mensaje de salvación. Pero no nada más eso, sino que al poner atención al mensaje, dice que había gozo en toda la ciudad. Ahí donde estaba predicando nuestro hermano Felipe, había gozo en esa ciudad. Fíjate que el escuchar entonces atentamente la palabra de Dios trae gozo al corazón de la gente, porque descubres lo que Dios te quiere decir. Si estás distraído, no captas lo que Dios te quiere decir. Él está hablando, y porque no pones atención, tú no lo oyes y piensas que no te habla y que no hay nada importante en el mensaje de la palabra. Y aquí se cumple precisamente lo que Juan escribió en el verso 5 del capítulo 1, ahí en el evangelio que lleva su nombre. O catalambano. Los que no ponen atención no comprenden el mensaje de la luz. Lo que nos está diciendo Juan entonces es que los que viven en tinieblas, o aquellos que supuestamente ya salieron de las tinieblas, pero están mirando las tinieblas, se han regresado a la esclavitud, pues Satanás tiene los ojos vendados y los oídos tapados de ellos. No ponen atención a la palabra de Dios y jamás entonces podrán comprender lo que Dios está diciendo. Quizá haya alguien que se esté burlando de lo que estemos diciendo. Quizá haya alguien que está aburrido porque está mejor distraído ahí jugando con su teléfono, pensando en mil y unas cosas. Y Pablo nos dijo algo semejante a esto. Dice, a los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio. ¿Quieres oír la voz de Dios? Y no estoy hablando de algo místico y raro, ¿Quieres el gozo de la salvación, sentir el gozo de la salvación en tu corazón? Pon atención a Dios. Pon atención a lo que está hablando Dios, a lo que está diciendo Dios, tanto en la escritura directamente como a través de sus hombres, de sus predicadores, de todos los que llevan la palabra de Dios. No es que pongas atención en la tele, en el radio, en lo que el mundo dice, sino en el mensaje de Dios. Las tinieblas, como los que viven en las tinieblas, no pueden comprender el mensaje de Dios. Se les hace irreal. No pueden creer en que la gente ya es salva. No pueden creer en que sus pecados son perdonados. No pueden creer en un cielo o en un infierno. Por eso se les hace irreal. Y yo pregunto, ¿no entiendes el mensaje de Dios? Tú que me estás oyendo ahí. ¿No entiendes la palabra de Dios? Es porque no pones atención. El Señor Jesucristo así lo dijo.
en el capítulo 8. Así se los dijo a los religiosos. No pueden entender lo que estoy hablando, ¿sí? Básicamente porque no me ponen atención, no oyen mi palabra. Porque oír no es que entre por tus oídos. Oír es que la captes, que la analices, que lo lleves a lo profundo de tu corazón. Y este hombre que también usó el Señor, no sabemos de los otros 5, pero al menos sabemos de dos que sí utilizó Dios grandemente. Porque de Felipe, así como de Esteban, también se dice ahí en la Escritura que hacía señales y grandes milagros. Y no sé si tú harás grandes señales o grandes milagros, pero lo que sí sé es que si pones atención a la palabra de Dios, si escuchas la voz de Dios, verás que te llevará a hacer cosas que tú no te imaginabas. Y no estoy hablando de que seas pastor o que seas misionero. En la vida común, normal, secular, ahí te puede usar Dios para hacer grandes y maravillosas cosas. Mira, padre de familia, que seas un gran ejemplo para tus hijos. Y que tus hijos entonces, por tu testimonio, sigan a Dios y no se pierdan en el infierno para la eternidad. Pero recuerda, las tinieblas siempre se van a oponer a la luz. Ahí donde estaba Felipe, ahí había un hombre llamado Simón. Este se promovía como ser alguien grande entre el cristianismo, sí. La verdad es que con sus palabras y su magia, porque nos dice que era mago, sí, hacía trucos y engañaba con eso a la gente. Alguien grande, ya tenemos aquí, pero llega Felipe. Y antes de que Felipe llegara, la gente decía de este Simón, decía, wow, este es el gran poder de Dios. Fíjate a qué grado estaba engañada la gente. ¿Cómo se parece el engaño, la mentira, la falsedad a la verdad? Simón les hablaba a la gente de Dios, pero así, hablándoles de Dios, los llevaba camino al infierno. Les hablaba de Dios, pero los estaba engañando. Y ya hemos visto cómo esto mismo hacían los religiosos. Pero atención, también aquellos que se llaman independientes, esos que no le dan cuentas a nadie, que dicen que solamente a Dios le darán cuentas, que no se sujetan a ningún liderazgo, que nadie está viendo por ellos espiritualmente. Cuidado con los apostólogos, que por ser apóstoles, según ellos, dicen que solo le rinden también cuentas a Dios y entonces hacen y deshacen a su antojo. Entonces, mira, hay muchos que siguen el ejemplo de los falsos religiosos, o sea, más bien de los religiosos de antaño, de este Simón el Mago. Cuidado con los mesiánicos, también engañan con trucos, con el truco de las raíces hebreas. Sus enseñanzas, bueno, son llamativas para mucha gente, pero esas enseñanzas van contra todo lo que enseña el Nuevo Testamento. Cuidado, porque también dice la palabra que de entre nosotros se levantarán engañadores que harán grandes señales, predicarán muy bonito, no lo correcto, pero bonito, para mantener engañada a la gente. Cuidado con esos que para su provecho manipulan la palabra de Dios. Cuidado cuando te dicen que obedezcas sin chistar. Eso es una señal de que estás hablando con un lobo, Atención. Eso significa que no te consideran un ser pensante. Alguien puede decir, no, pero es que en Hebreos dice que debes obedecer. Sí, pero cuando se te está hablando la palabra de Dios, no cuando te dicen que no pienses, que tienes que obedecer. Si hasta mira, en el ejército, al menos por lo que he visto por ahí en las pantallas, cuando obedece
algún soldado una orden inmoral, sabiendo que es inmoral, una orden que está fuera de la ética correcta, se le juzga y se le condena por no haber ejercido su libertad de criterio, el buen criterio. Así que por favor, nada de que obedezcas sin chistar. Porque si piensas, van a evitar que lo hagas porque los vas a poner al descubierto. Dios te hizo un ser inteligente, piensa, razona, analiza, concluye. No te dejes engañar por los lobos. De este tipo de gente nos advierte mucho la Escritura. Mira, entre ellos nos lo advirtió el Señor Jesucristo y Pablo también. Pero lo hacen los demás escritores. El engaño se parece mucho a la verdad. Ahí tienes el ejemplo de Simón el mago. Este es el gran poder de Dios. Y era un siervo de Satanás. Cuidado con el engaño. Se parece mucho a la verdad. La expulsión del hombre del Edén se debió a un engaño. Aquella epidemia mortal fue a causa de que David se dejó engañar. Cuidado entonces, porque si no pones atención, seremos engañados. Simón estaba engañando al pueblo, haciéndolo creer que en su mensaje estaba la vida, cuando su mensaje estaba lleno de la muerte eterna. Dice la Escritura que cuando oyeron el verdadero mensaje, el que traía Felipe, los cautivó. Incluso cautivó a Simón. Y dice la Escritura que este Simón pues se convirtió y hasta se bautizó, fíjate. Pero el que digan que son cristianos y que se bauticen, no quiere decir nada. Si su vida no ha sido transformada por Cristo Jesús, no quiere decir nada. Él lo que quería básicamente era eso que veía en Felipe. Hacía señales y grandes milagros. Él, un manipulador profesional, lo quería eso real, no trucos. Eso que él veía que sucedía en realidad. ¿Y para qué creen ustedes que quería ese poder, ese tipo de poder? Para seguir engañando a la gente. Porque él no servía a Dios. Él era un engañador profesional. En Hechos capítulo 8, el verso 20 al 23 nos dice, para que nosotros veamos y no dudemos que no era de Dios, que era del diablo. Entonces Pedro le dijo a Simón, porque Simón quería comprar el poder. Entonces le dijo Pedro, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. La iglesia no es un negocio y sus ministros no somos empresarios. La iglesia es una institución, sí, es una institución establecida por Dios, pero no se debe cobrar. No se debe cobrar por ministrar. Para eso Dios estableció los diezmos y las ofrendas. Así que entonces le dice, tu dinero perezca contigo porque has querido comprar el don de Dios. No tienes tu parte ni suerte en este asunto. O sea, lo que le está diciendo Pedro a Simón es, tú no eres un verdadero creyente, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, ni siquiera le has entregado el corazón a Dios. Pedro está insistiendo, estás perdido. Tú dices que eres un creyente. Tú te bautizaste, pero sigues siendo el hombre perdido de antes. Arrepiéntete, le dice Pedro, pues arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura, y fíjate lo que dice, y en prisión de maldad veo que estás. O sea, no había sido liberado por Cristo, no había sido liberado del poder del pecado.
Este lobo con piel de oveja que quedó al descubierto no temía a Dios, temía el castigo. En Hechos capítulo 8, el verso 24 dice, respondiendo entonces Simón dijo, cuando Pedro le dice esto, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. El lobo no dijo, me arrepiento en ceniza y en silicio y pido perdón a Dios por esto. No, no dijo eso. Lo que dijo es, rueguen a Dios por mí para que no venga este castigo sobre mí. Temía el castigo, no temía a Dios. Por eso no pide perdón y no entrega su corazón a Dios. El engaño se parece mucho a la verdad. ¿Te fijas lo importante que es que tú personalmente tengas una relación con Dios? Una relación con el Dios vivo y verdadero, una relación viva y activa, para que nadie te engañe. Solamente así, para que nadie te engañe, porque cuando oigas un mensaje, entonces, como tienes una relación cercana y estrecha con Dios, te fijes en el mensajero y en el mensaje, y distingas al lobo de la oveja. Debes fijarte para que puedas ver esas grandes orejas. Debes fijarte para que distingas esos grandes ojos. Debes fijarte para que distingas esos enormes dientes y huyas de él. Esa es la advertencia de la Caperucita Roja. Nos dice también que podemos descubrir al lobo si ponemos atención en lo que está pasando a nuestro derredor. Fíjate en lo que dice y cómo lo dice. Fíjate en cómo vive. Sí, fíjate en su forma de vida. Se trata de no ser engañado y que tu familia se pierda por la eternidad. Mira, hasta la sabiduría mundana nos enseña a tener cuidado de en quién ponemos nuestra confianza. En conclusión, estamos hablando de hechos. La luz y las tinieblas están en una lucha continua. La lucha es por el control de tu mente y por la vida eterna de los seres humanos. Nosotros somos hijos de Dios. Nosotros estamos en guerra continua. Somos soldados de Dios. Los soldados siempre están alertas para que el enemigo no los sorprenda, para que el enemigo no los engañe y los lleve a una trampa mortal, como la de Simón el mago. Debes poner atención a lo que Dios dice para que comprendas el mensaje. Si no prestas atención, es que las tinieblas están ganando terreno en tu vida. Atención. Hablemos de hechos. El engaño se parece mucho a la verdad. Pon atención para que no caigas en el engaño, en la trampa. Cuidado, hermano, hermana, que nadie te engañe. Para eso debes mantener una relación viva y activa con el Señor Jesús. Padre, te damos gracias por tu palabra, por tu advertencia, Señor. Siempre estás ayudándonos, prendiendo esa luz roja para que pongamos atención. Vivimos en un mundo caído, en un mundo que está siendo gobernado, el sistema está siendo llevado por Satanás. Y tú de este mundo es precisamente del que nos quieres sacar. Este mundo y todo su sistema será deshecho, dice la Escritura, y tú harás una nueva creación. Ahí es a donde tú nos quieres llevar. Entonces, Padre, permite que nosotros guardemos tu palabra en nuestro corazón. Y el hecho de guardarla no es para no usarla, sino para obedecerla. Ayúdanos a entender eso, eterno Dios. Y que no seamos engañados, sino que nosotros sigamos la luz y tú eres la luz. También te pedimos, Padre, que tú nos bendigas en medio de esta situación en la que está viviendo el mundo. Padre, bendícenos para que no seamos tocados por la plaga, que no seamos tocados por este mal. Líbranos, Padre, espiritualmente, físicamente y materialmente. Nosotros
dependemos de ti. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Tú eres nuestro proveedor. Entonces bendícenos para que seamos prosperados, Señor. No nada más para que tengamos lo necesario, sino que haya en abundancia también en nuestras casas, Señor. Porque tú eres un Dios grande y abundante, que no nos anda regateando las bendiciones. Pero al bendecirnos y prosperarnos, Señor, que nuestro corazón entienda, que entendamos que debemos ser buenos administradores de lo que tú nos das. Te ruego también que la iglesia en todas partes aquí en el mundo sea bendecida, Señor, que los diezmos y las ofrendas que mis hermanos y hermanas traen a este lugar, a la iglesia, sean administradas también para tu gloria y para tu honra, hasta tu regreso, Señor Jesús. Estamos esperando que pronto regreses. Tu bendición entonces no se aparte de nosotros. Te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Hermanos, hermanas, que este Dios maravilloso que nos ama y se preocupa por nosotros y nos advierte del peligro que encierran las tinieblas, que Él los guarde del mal, los aparte de los peligros y los prospere en todo lo que usted hace. Así le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.